nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El MAR explica las causas de los últimos fallos de la interrupción de la corriente. Casos de COVID-19 han aumentado en las últimas semanas. Sigue firme proyecto que prohíbe corrida de toros en Colombia. Venezolanos esperan un cambio en estas próximas elecciones. Un caballo de la Guardia Real muerde a una turista. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como todos los días una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran como siempre en sintonía, esperando que hayan tenido un martes bien bendecido. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un comunicado que emitió el MAR frente a la situación de los fallos del suministro de la corriente que se han venido registrando en los últimos tiempos. También ellos explicaron que esto se debe a distintos motivos. El departamento de El MAR informa que hubo 3 storings en el área de Balachi y Santa Cruz. El MAR informa a la comunidad tanto en el área de Santa Cruz, Balachi y el vecindario sobre 3 incidentes que ocurrieron durante los últimos 3 días. El primer incidente ocurrió el pasado 20 de julio alrededor de las 11:40 de la mañana, al momento en que un vehículo hit and run allí y como resultado alcanzó a golpear un poste de la corriente afectando el suministro. El MAR y sus técnicos actuaron y para la 1:05 de la tarde también restablecieron el servicio de la corriente. El segundo incidente que ocurrió, esto fue el 20 de julio también, a las 7:22 de la noche. La causa de la interrupción fue un fallo en los cables bajo tierra. Durante la temporada de calor alrededor de junio hasta septiembre, las altas temperaturas y el aumento repentino de consumo afectan la condición de los cables y los equipos de distribución de corriente que pueden concluir a la interrupción del suministro. A las 8:56 ya se pudo notar el suministro de la corriente restableciendo el servicio por completo. Y el tercer incidente ocurrió desde hoy 23 de julio alrededor de las 4 de la mañana en un proceso para reconectar al barrio de Sabaneta debido a un cable storing que surgió en San Nicolás. La subestación en Balachi que suministra la corriente tanto para Balachi, Santa Cruz y el vecindario tuvo que ser desconectada. Esta subestación de Balachi suministra corriente a las áreas de parte de Santa Cruz, Sabaneta, parte en San Nicolás y el vecindario. Todo esto debido a que ayer en la madrugada a las 2:51 de la mañana surgió un cable storing en el área de San Nicolás. Los técnicos actuaron rápido, identificaron también el programa. Durante esta temporada de calor, también según lo que han indicado, la red de corriente experimenta una presión adicional que puede conducir también a este tipo de situaciones. El MAR quiere pedir disculpa a la comunidad por los inconvenientes que este tipo de incidentes han causado y van a continuar trabajando para poder garantizar el suministro de la corriente. Cambiando de tema, el Departamento de Salud ha explicado que en los últimos tiempos, en estas últimas semanas, han visto un aumento de casos de COVID-19. Lo miden porque de cada 3 personas, de cada 3, una de ellas que se hace la prueba del COVID-19 sale positiva. El Departamento de Salubridad Pública dio a conocer que a pesar de que el COVID-19 está caracterizado como una de las tantas enfermedades respiratorias infecciosas que existen, cuando hay un aumento de casos en nuestra comunidad, instituciones médicas como por ejemplo SBV, hospital u otras instancias, sienten que sus efectos en la comunidad a través de las hospitalizaciones. En las últimas semanas, el Departamento de Salud ha notado un aumento en los casos confirmados de COVID a través del sistema de vigilancia. 1 de cada 3 personas que se realiza la prueba da positivo para COVID. De mayo a julio, los hospitales registraron un total de 27 personas hospitalizadas, las cuales 3 de ellas, personas adultas de 75 años, permanecieron en la unidad de los cuidados intensivos con COVID. Sabemos que el COVID sigue siendo un virus de preocupación para los grupos vulnerables en la comunidad, personas mayores de 60 años, niños menores de 2 años, mujeres en embarazo o ciudadanos que sufren algún tipo de enfermedad crónica. Para estos grupos, el Departamento de Salud les aconseja evitar el contacto con personas enfermas o espacios que estén muy concurridos, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos sin lavar y siempre lavarse las manos antes de comer. Cualquier anomalía o cualquier situación, recuerde que es importante la asistencia temprano al médico de casa.
La Oficina de Turismo de Aruba tiene una invitación para este próximo domingo 28 de julio, pues van a tener una vez más una limpieza en las playas, en esta oportunidad en Rincón Beach. Allí todas las personas, tanto locales como turistas y voluntarios, van a poder ayudar al medio ambiente limpiando esta playa. En un esfuerzo por proteger la isla, la Oficina de Turismo de Aruba una vez más va a tener su limpieza en la playa. En esta oportunidad será en Rincón Beach este próximo 28 de julio. Este domingo tendremos una gran iniciativa una vez más con el objetivo de crear conciencia y un esfuerzo en conjunto para mantener nuestras islas no solamente limpias, pero también nuestras hermosas playas totalmente libres de impurezas. En esta oportunidad será en Rincón Beach, esto es en San Nicolás, a las 6:45 de la mañana. Todos los voluntarios están citados allí para bien ver el amanecer desde las 6:25. También podrán hacer el registro a través de este link y de esta manera saber que van a poder actuar como voluntarios. Va a ser este domingo 28 de julio. Por ese motivo, la Oficina de Turismo de la isla quiere hacer una invitación a los visitantes, a los huéspedes, pero también a los locales de la isla que estén entusiasmados con el medio ambiente y a los amantes de la playa para que se unan a nosotros en esta importante iniciativa y lo más importante, dejar nuestra isla totalmente limpia. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque sigue en pie el proyecto de prohibición de las plazas de toros, allí lo que se conoce como tauromaquia, pues según lo que ha indicado el presidente Gustavo Petro, continúa en firme con esta propuesta de ley. En la Plaza de Toros La Santa María esta noche el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, un evento que contó con la presencia de defensores animalistas de todas las regiones del país, una ley que tendrá 3 años para su implementación y con la que el gobierno deberá garantizar la vida laboral de las personas que vivían de la tauromaquia. Los niños fueron también partícipes de esta fiesta. Donde antes se veía sangre, se veía muerte, ahora se va a ver cultura, lo estamos viendo el día de hoy. El futuro de plazas como esta será la de convertirse en centros de atracción para espectáculos y para la cultura. Y nos vamos directamente a Chile, en donde en las últimas horas diferentes extranjeros de distintas nacionalidades han agredido a la policía, y todo esto por los distintos controles que se han registrado. Todo ha quedado grabado en cámaras de seguridad. Y sí, golpes y piedrazos a carabineros en pleno barrio Franklin. Así, en una fiscalización, un gran grupo de extranjeros incluso amenazaba de muerte a los funcionarios. Casi las 4 de la tarde a las afueras del Persa Biobío, un hombre se opuso al control de identidad y comenzó a agredirlos. En cosa de segundos, más de 10 hombres también comenzaron a golpearlos. Uno de ellos hasta cayó al suelo. Fueron agredidos con golpes de puño, de pies, con elementos contundentes, inclusive piedras de gran tamaño, ante lo cual Carabineros tuvo que hacer uso de las herramientas que el Estado le entrega para poder repeler e impedir una agresión mayor en este caso. Sacaron sus armas de servicio para evitar que el grupo impidiera la detención de los agresores. Lógicamente Carabineros tuvo que proceder a la detención, en este caso, de 2 ciudadanos. Son personas de la nacionalidad colombiana que, conforme a la información que mantenemos, no mantienen un ingreso regular a nuestro país. Se trataría de 2 colombianos de 22 y 23 años de edad. Se trataría porque aún su identidad no ha sido del todo verificada, por eso mismo se amplió su detención hasta el lunes en la mañana. Van a ser formalizados por maltrato de obra a Carabineros. Resulta ser una diligencia del todo relevante y determinante para efecto incluso de que el Ministerio Público pueda cotejarlo. Pero su situación llevó al propio Ministerio del Interior a pronunciarse. He instruido utilizar esta facultad extraordinaria que hoy día está radicada en la subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país. Quien sí pudo ser juzgado fue el autor de una segunda agresión a Carabineros. Sí, hubo otra en el mismo operativo, a la misma hora y solo a algunos metros de distancia. Un hombre en estado de ebriedad se negó al control de identidad. Un grupo de personas también trató de oponerse.
Cambiando de tema, las autoridades en los Estados Unidos han desmantelado en las últimas horas casas en donde se está evidenciando trata de personas. En condiciones realmente inhumanas están encontrando a estos migrantes. El informe es de La Voz de América. De estas casas de seguridad yo les llamo casas de explotación, porque es lo que es, ¿verdad? No tienen nada seguro allí. La patrulla fronteriza y la oficina del alguacil del condado Starr detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos. Abuso físico, sexual, mental, detenidos en casas de explotación por semanas o meses. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a 7 migrantes indocumentados en el condado Webb. Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los cárteles, las organizaciones criminales de contrabando están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior. Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del Río Grande, donde 7 migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera. Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes. En el condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de 4 migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido. Asegurados con el sello todavía cerrado, que no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta. Nos vamos ahora para Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela, en donde allí se encuentran a la expectativa para lo que va a ocurrir este próximo domingo 28 de julio, elecciones en Venezuela. Muchos de ellos venezolanos ya esperan poder cruzar la frontera para poder ejercer su derecho. En el puente internacional Francisco de Paula Santander, que une a la ciudad de Cúcuta con Ureña en Venezuela, hay total normalidad este lunes. Cientos de migrantes ingresan a Colombia, algunos a realizar compras antes de que se cierre la frontera. Otros son viajeros, pero advierten que pronto regresarán a su país para votar. Te cuento en verdad, mejoras. Mejora. ¿Cómo cuáles? Bueno, sea un cambio por decirte así, un cambio de gobierno. Pues que ganemos y que espero que cambie todo el país, sobre todo lo de la luz, el servicio del combustible, la comida. Estamos en una crisis muy fuerte. Algunos advierten que tendrán problemas para participar en los próximos comicios. Hablan de presuntas trabas y procesos engorrosos. Me hubiese gustado, pero no pude inscribirme. Me colocaron 1000 trabas. No puedo porque me encuentro registrada en otro estado de Venezuela y no hice el cambio y por lo tanto no puedo acceder a al voto. Las autoridades advierten que se están preparando si es necesario atender un mayor flujo de migrantes en cualquiera de los escenarios en los que concluyan estas elecciones. Y vean esta información, vecinos de la calle de Manzanares en México están cansados por la cantidad de ratas que salen ya en horas de la noche. A pesar de que ellos han hecho el llamado a las autoridades de ambiente para que puedan ayudar en esta situación, sin embargo, la plaga de ratas que se está evidenciando todos los días es increíble. Vecinos de la calle Manzanares en el centro histórico de la Ciudad de México se quejan que desde hace años hay una plaga de ratas. Ya tiene como unos 10 años que hicieron ese tipo de basurero ahí y de ahí salen un buen de ratas. La raíz del problema se encuentra supuestamente en el interior de un predio abandonado. Como es una vecindad ya vieja y abandonada, sale una plaga de ratas ahí casi todo el santo día. Aunado al tiradero de basura que dejan en vía pública a los comerciantes de la zona. Que el gobierno nos ayude a que en todo este callejón lo dejen limpio los mismos comerciantes también. Cientos de ratas deambulan por las banquetas en busca de comida. Pues todo el día y más en la tarde, después de las 8 de la noche, salen como una plaga de 120 ratas. Los habitantes de la zona han tratado de solucionar el problema sin buenos resultados. Ponemos las tablas para que no se nos puedan meter las ratas, ya que la verdad son bastantes ratas las que hay. Y vamos
Vamos a una de las noticias del día. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, salió por primera vez ayer lunes frente a un evento. Sabemos que en menos de 24 horas ella logró recolectar una gran cantidad de millones de dólares para lo que será esta próxima contienda electoral en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un acto este lunes en la Casa Blanca, su primera aparición en público luego de que el presidente Joe Biden declinara su campaña a la reelección. En un evento para celebrar a atletas universitarios, Harris destacó el desempeño de Biden como mandatario. El legado de los logros de Joe Biden durante los últimos 3 años no tiene comparación en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido 2 mandatos. Harris ya recibió el respaldo del presidente Biden en su búsqueda de la nominación demócrata. Así lo expresó el mandatario en su publicación de X este domingo. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. A través de un comunicado, la líder emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó este lunes su apoyo a Harris como candidata demócrata. Igualmente, 50 presidentes estatales del Partido Demócrata anunciaron su respaldo por Harris, calificándola como una piedra angular del extraordinario éxito de esta administración. He hablado con los presidentes estatales en todo Estados Unidos y en todo el mundo y no he visto nada más que un apoyo abrumador para la vicepresidenta y espero plenamente que ella sea nuestra nominada. Pensilvania cuenta con 19 votos electorales cruciales para los comicios. Su gobernador Josh Shapiro ya suena como posible integrante de su fórmula presidencial demócrata. Y también suenan los gobernadores de Carolina del Norte, Kentucky e Illinois. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hay que empezar a preparar la salud de los niños para su regreso a clases. No era el día. Video se viraliza de accidentes que no terminaron mal. Bucci, bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Nos Aruba, dushi, tera, man, unen y man, ayuda. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Huh? Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo.
Vamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchos niños se encuentran en las vacaciones escolares, sin embargo, según diferentes estudios, es importante prepararlos para lo que va a ser el regreso a clases. Sabemos que se pueden enfrentar a muchos virus. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La diversión del verano en el sol no ha terminado, pero dentro de poco los salones de clases volverán a llenarse y los expertos dicen que es el momento para pensar en la protección de los estudiantes. Asegurarse de llevar a sus hijos a una visita con su médico antes de volver a clases es importante. La doctora Jen Bruhl de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia dice que llevar a sus hijos al médico hacia el final del verano sirve para verificar que están al día en sus vacunas, porque estas trabajan de forma diferente y ayudan al sistema inmunológico del cuerpo a combatir los gérmenes y puede que tarden algunas semanas para desarrollar esa protección. Cuando los niños en edad escolar reciben sus vacunas a tiempo y antes de regresar a la escuela, es menos probable que se contagien al regresar a clases. Una de las preocupaciones más recientes es el sarampión. En marzo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, emitió una alerta sobre el incremento de casos en Estados Unidos. Según los datos más recientes de la semana pasada, se reportan un total de 167 casos en 24 estados en lo que va del año. Es preocupante y queremos asegurarnos de que las familias, y sobre todo aquellas que tienen niños, sepan que esas enfermedades se pueden prevenir con vacunas que están disponibles en la oficina de su médico. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y empezamos con tremendo mordisco que le pegó un caballo de la Guardia Real Británica a una turista. A pesar de que allí hay un letrero que dice que no se acerquen a estos animales, sin embargo muchos turistas hacen caso omiso y ocurren situaciones como esta. En las últimas horas se presentó una insólita situación en Londres, Gran Bretaña, luego de que una turista fuera atacada por un caballo de la Guardia Real mientras quería posar para una foto. Los hechos ocurrieron frente al Museo de la Caballería Real, que es uno de los lugares más visitados por los turistas, por lo que esto representa para la realeza británica. La mujer que vestía una gorra negra y una camiseta se ubicó muy cerca del animal, pese a que en la pared había un letrero que advertía el peligro que esto representaba. En las imágenes se aprecia cómo el animal, molesto por la cantidad de personas que estaba tan cerca, giró su cabeza y mordió el brazo de la señora, quien inmediatamente gritó y corrió a sus acompañantes. Visiblemente asustada, pues el mordisco fue duro, la mujer comenzó a descompensarse y terminó desmayada en el suelo. Incluso soldados de la Guardia Real llegaron al sitio para asistirla. Amigos y otros transeúntes abanicaron a la mujer para que recobrara la conciencia. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean esta recopilación de videos de accidentes que afortunadamente no terminaron mal. En redes sociales muchos comentarios indican que ese no era el día. En una recopilación de videos se ve cuando varias personas se salvan de un accidente fatal y estuvieron a segundos de que su historia fuera una tragedia completa. En este video, acompañado de un mensaje, cuando Dios dice que no es tu turno, se pueden ver varios momentos en los que protagonistas corrieron con suerte. Entre los más destacados figura uno que muestra cuando un árbol está a punto de caer sobre un grupo de personas y por centímetros no los aplasta. Otro de los fragmentos muestra el momento exacto en que un motociclista, por no estar mirando hacia el frente, casi es arrollado por un vehículo. Entre los fragmentos están varios relacionados con motos en el que ningún motociclista pierde la vida, pero sí hacen diferentes maniobras para no morir y salvarse de ser estrellados. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por una tremenda campaña que tenemos junto con nuestros amigos de Win Creek, Crystal y Seaport Casino. E nós temos Easy Sweep to Escape. Esta aqui também vai ter uma promoção para todos os Escape members. Nada acumular 500 points
de 1 de julho até o dia 27 de julho e cada 5 centavos terá one printed ticket. Para dia 28 nós também temos promoção em Convention Center e também tem little party para nós. Nós estamos sacando de 5 ganadores para 8h45, caminhando tem chance de ganhar prêmio máximo de $1,700 em cash. Essa aqui é nosso Easy Sweep to Escape. E a semana sempre nós invitamos a gente do pueblo de Aruba para sacarnos na Wind Creek Seaport e Crystal Casino, bem por boa sorte e segundo também membro ainda, de sign up o ID e começar a de viajar. En nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, les mostramos este intrépido perrito que hace de las suyas con una profesora y sus alumnos los deja literalmente encerrados. Ella tuvo que llamar a las autoridades para que le ayudara. Una profesora de Argentina que se ha dado a conocer en las redes por sus clases, identificada como Flexi, compartió un video en el que muestra cómo su perro la dejó encerrada en un patio justo cuando ella estaba terminando una clase. Mi perro nos dejó encerrados post clase de Flexi, así tituló el video, el cual acumula 1 millón de reproducciones. Cuando los alumnos estaban intentando quitarle el seguro, el perrito nuevamente lo movió, lo que fue peor. ¿Puedes venir a abrir? El perro puso la tranca y quedé yo con 8 alumnos acá afuera del patio, se escucha decir a la profesora en el video. Además, los sorprendió que mientras el perro hacía esta travesura, agitaba la cola. Tras sostener una conversación con un hombre, este subió una pared y empezó también a darles herramientas para poder intentar romper el seguro. Después de varios intentos con alicates y unas tijeras de podar, lograron abrir la puerta. Y los dejamos con esta celebración de cumpleaños de una abuelita que cumplía 95 años y sus nietos, sus familiares decidieron prenderle una velita por cada año. 95 velas prendieron y todo terminó mal. Una reciente celebración de cumpleaños se volvió viral luego de un desafortunado imprevisto. Una familia decidió conmemorar los 95 años de su abuela con una torta que contenía 95 velas, lo que desató un incendio en pleno festejo. El usuario, el nieto de la cumpleañera, relató el curioso episodio en su cuenta de la red social. Mi abuela cumplió 95 y a mi familia se le ocurrió poner 95 velitas y nadie pensó que capaz se iba a prender fuego a la torta, comentó en la publicación. Las fotografías muestran a la señora feliz soplando las velitas cuando ocurrió lo inesperado. En un momento durante la celebración, la torta comenzó a incendiarse debido a la cantidad excesiva de velas. La rápida propagación del fuego generó consternación entre los presentes, aunque afortunadamente la abuela y los asistentes resultaron ilesos. El video del momento exacto se hizo viral y alcanzó en menos de 2 horas 270,000 me gusta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.